ritmo con Factop, los especialistas en servicios financieros y factoring para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Llámanos al 2289-6700, escríbenos a contacto@factop.cl o visítanos en www.factop.cl. Factop, 20 años apoyando a las pymes de Chile. 7:41 minutos. 7:41 minutos. ADN. Estamos de vuelta en ADN Hoy. Como está anunciado, vamos a conversar ahora con el médico Juan Carlos Said, que es máster en salud pública del Imperial College de Londres, médico internista del Hospital Sotero del Río. Lo tenemos en la línea. Doctor Said, buenos días. Hola Mauricio, hola Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, igualmente, le agradecemos a usted el contacto y queremos saber primero su impresión del minuto que estamos viviendo con todos los puntos de inflexión aquí que se han juntado. Uno, ya el que estemos alcanzando parece serio, ojalá fuera así, los máximos niveles de la pandemia en materia de contagio y esta escalada de muertes de las cuales nos hemos enterado a ritmos de 200 y tantos diarios, una cuestión que hace 10 días no nos hubiéramos podido imaginar siquiera, y de por medio con este cambio en la máxima autoridad de salud. Yo creo que el ministro París tiene que ser muy valiente porque efectivamente recibe una doble crisis, una crisis comunicacional y de confianza y una de las crisis sanitarias, si no la más grande crisis sanitaria en la historia de Chile. Hoy en día la parte comunicacional es clave para recuperar la confianza del público, transmitir veracidad respecto a las estadísticas, transmitir veracidad respecto al conteo de muertos. Es clave para que las personas adhieran a las propuestas del gobierno para reducir la circulación del virus. Por otra parte, la crisis sanitaria es muy grave. Te voy a dar algunas cifras. Hoy en día, dentro de los países con más de 1 millón de habitantes, somos el segundo después de Qatar con más casos por 1 millón de habitantes. O sea, somos récord mundial en contagios. Más aún en fallecidos, vamos ascendiendo rápidamente. Hoy en día, tomando las cifras, solo con PCR, estamos número 16 en el mundo en fallecidos por 1 millón de habitantes, y si tomamos las cifras del DEIS, que son las que publicó CIPER y que consideran los criterios de la OMS para determinar los fallecidos, estaríamos décimos en el mundo en fallecidos por 1 millón de habitantes. O sea, es una catástrofe desde el punto de vista sanitaria, y desgraciadamente esto es muy probable que en las próximas 2 a 3 semanas solo empeore, producto de que si bien el número la velocidad de crecimiento se ha desacelerado, no hemos visto una reducción en el número de contagios, sino un crecimiento a menor velocidad. Y eso va a significar que toda la gente que se contagió en las últimas 2 semanas las vamos a empezar a ver con complicaciones, los que se compliquen, que son aproximadamente un 5%, en las próximas 2 a 3 semanas. Entonces, lo que se avecina es crítico, considerando aún más que estamos entrando a un invierno que ha sido particularmente frío y que sin duda va a tener un impacto en la circulación del virus y en cómo va a afectar a las personas. Entonces, la situación realmente es crítica y desgraciadamente va a ser peor. Sí, justamente usted ratifica lo que aquí hemos venido planteando hacía días, que era el lugar de terribles privilegios por lo destacado que estamos para mal en los rankings mundiales por millón de habitantes, porque una cosa es hablar de Estados Unidos y Brasil, que son tremendas poblaciones, y hablar de un Chile de menos de 20 millones. Entonces, quiero amarrar ahí un tema, porque usted destaca que estamos por ahí arriba también en el listado de países con más muertes, pero eso es considerando normalmente el acumulado total de muertes que llevamos hasta acá. Pero cuando uno considera la aceleración de muertes, por ejemplo, en los últimos 10 días, en la última semana, estamos como número 1 del mundo, ¿no? Sí, no tengo la cifra exacta de eso, pero claramente esto se ha acelerado muchísimo. O sea, de hecho, en los gráficos la pendiente se ve desde los países donde más se ha acelerado la pendiente de fallecidos, lo cual coincide con que muy probablemente con una saturación. O sea, el sistema de salud está colapsado, no hay más camas, esa es la verdad. O sea, hoy lo que se está haciendo es hospitalizar donde se puede, en las condiciones que se puede, dando tratamientos que son subóptimos, dado que no están los ventiladores mecánicos disponibles, se utilizan cánulas de alto flujo u otras alternativas que no son las que tradicionalmente se usan cuando hay los recursos adecuados disponibles. Entonces la situación es un colapso en que hay un deterioro de la calidad de la atención
y eso muy probablemente, inevitablemente, va a traducirse en un aumento en la letalidad, o sea, el número de personas contagiadas que fallecen producto de esto, y que en general en la mayoría de los países comienza a aumentar cuando el sistema está particularmente colapsado, dado que en general si el sistema no colapsa es posible atender a los pacientes y la letalidad disminuye. Sí, entonces lo que enfrentamos ahora es muy duro, y desgraciadamente al ministro le quedan pocas herramientas para contener eso en las próximas 3 semanas. Donde más puede impactar probablemente es lo que vaya a pasar un poco más adelante de eso, dado que probablemente los fallecidos, los que vamos a ver en las próximas 2 semanas, es ya lo que venía de la administración del ministro anterior. Entonces hoy en día lo que queda es jugársela por diagnosticar, trazar y aislar, que es la estrategia central en que debería enfocarse el gobierno y que es lo que ha fallado. Sí, hoy en día te doy algunos datos: el promedio de espera de resultados en exámenes 9 días. Espacio Público estimó que 38% de los pacientes esperan más de 2 semanas por el resultado de un examen. Es decir, hoy en día tomamos exámenes pero no sirven de nada porque no se cambia ninguna conducta. Ese proceso tiene que ser optimizado. Tenemos que optimizar la localización de contactos. Según cifras también de CIPER, ya a finales de mayo, y desgraciadamente no se han publicado más, 11.000 contactos no eran localizados todos los días. Entonces, nuevamente eso, no tenemos cifras de si ha mejorado. El gobierno sumó más trazadores, sumó a la APS, pero no hemos medido eso. O sea, no hay una publicación oficial que diga cómo estábamos y si hemos mejorado. Creo que el ministro París tiene entonces una tarea titánica por delante, en donde tiene que efectivamente mejorar estos puntos, diagnosticar, que se entreguen a tiempo los exámenes, que se ubiquen los contactos, y potenciar la estrategia de hoteles sanitarios, donde si bien se dice, mira, se han aumentado las residencias sanitarias, lo cual es positivo, pero hay que ocuparlas. Hoy en día tenemos 10.000 residencias sanitarias, pero solo 3.000 están ocupadas. Y los requisitos para entrar a ellas, sí, es que, perdone que lo interrumpa, es que para ir matizando algunos puntos, conversamos a esta hora con el doctor en Salud Pública del Imperial College de Londres, el doctor Juan Carlos Said. Doctor Juan Carlos Said, quisiera preguntarle, a propósito de lo que usted señala, esta promesa hecha por el gobierno de que todo el que necesite tendrá cama crítica, ¿podemos decir que simplemente no se cumplió? Yo creo que efectivamente es muy difícil cumplir eso. O sea, no me queda ninguna duda, es lo que me refieren muchos colegas en la urgencia, que hay pacientes que no están recibiendo tratamiento adecuado, que están siendo hospitalizados donde se puede. Yo creo que efectivamente era una promesa muy difícil de cumplir. Era algo que yo creo que ni Angela Merkel se atrevió a prometer. O sea, Angela Merkel en su discurso, cuando se inició esta crisis en Alemania, dijo que efectivamente el sistema, si bien estaba lo mejor preparado que podía estar, ningún sistema podía sobreponerse o dar cabida a todos los pacientes si el virus circulaba sin ningún control. Hoy en día estamos en una situación en que el virus circula casi sin control y donde 1 de cada 2 exámenes que se toman en Santiago son positivos. Entonces, desgraciadamente, en ese contexto, prometer que a nadie le va a faltar una cama, a nadie le va a faltar un ventilador, parece algo utópico. Perfecto, y ahí quiero entrar en el siguiente punto, porque hoy día, y es lo que genera finalmente la salida del ministro Mañalich, que es la contabilización de los muertos. Yo quisiera preguntarle cómo tiene que ser a partir de ahora el procedimiento en términos de, por ejemplo, establecer claramente, diría usted, con transparencia, cuántas de las personas fallecidas provienen de camas críticas, cuántas de camas de urgencia, cuántas de camas pediátricas y cuántas provienen de sus propios hogares. No olvidemos, le pongo un ejemplo, México, según el reporte que yo tengo, el 80% de los muertos viene fuera del sistema de salud. Entonces, le pregunto, ¿podemos llegar a una situación así en nuestro país? A ver, la situación hoy es muy grave, probablemente empeore. Creo que de las cosas positivas que ha hecho el ministro París hasta ahora, yo saludo el que haya sumado al doctor Arauz y al doctor Regueira. Creo que efectivamente tenemos que transferir la medición de datos y la vocería de los datos de lo que está sucediendo en Chile a un ente técnico. Acá existe el DEIS, tiene una amplia experiencia en hacer eso y uno nos explica cómo en los últimos 3 meses no era el DEIS el que nos decía cuántos eran los fallecidos o cómo estaba evolucionando la enfermedad. Creo que se politizó todo. En un momento todos los datos eran política, el número de ventiladores, los números de exámenes, todo era política y eso es un error. Creo que esa no es la forma de hacer salud pública, y saludo lo que ha hecho el doctor París, que creo que va a aportar no solo confianza en la población, sino que además es lo que hay que hacer. O sea, hoy en día el ministro, hasta antes de esto, el único informe de camas críticas que teníamos o de hospitalizados provenía de una entidad particular, como es la Sochimi, que ni siquiera el doctor Regueira como comentó que nunca antes había sido llamado
a participar en el MinSal. Entonces, en estas situaciones, creo que esto que ha hecho el doctor París es clave, sumar a estas dos personas, darle credibilidad a los datos y ponerlos a ellos en las vocerías. Y que el ministro haga lo que tiene que hacer, que es la gestión política, administrativa de la red sanitaria. A propósito de lo que usted ha comentado, doctor Said, sobre que se está hospitalizando en lugares que no son, claro, los que debieran ser, en teoría, exclusivamente para eso, le compartimos también lo que reportábamos recién. En el CESFAM Santa Julia, la comuna de Macul, se están ya abriendo hospitalizaciones transitorias para estabilizar pacientes como servicio de urgencia, porque el hospital de Peñalolén no da abasto. A eso se refiere usted, ¿no? Sí, así es. O sea, mira, te doy un dato, y que es una cifra muy que la SOCIMI a veces no le prestan demasiada atención, yo creo, los reportes, pero ha ido creciendo sistemáticamente el número de pacientes hospitalizados fuera de camas críticas. En unidades de pediatría, en pabellones, ese número ha alcanzado un récord de 350 pacientes, es decir, hay alrededor de 1.400 camas críticas y 350 fuera de eso, de pacientes hospitalizados donde se puede, en la urgencia, en pediatría, en pabellones. No tenemos un reporte oficial, y de hecho yo creo que sería bueno que quizás la Sociedad Chilena de Medicina Familiar o alguna sociedad científica que trabaje en APS nos reporte eso, o el mismo gobierno, porque sabemos que se están hospitalizando pacientes en CRS, en CEFAM, que son lugares para atender pacientes en forma ambulatoria, es decir, consultas. No son lugares donde habitualmente alguien está hospitalizado varios días. Y eso ya está pasando, por ejemplo, en el CRS de Puente Alto, donde hay pacientes hospitalizados, donde hay médicos pasando visita a pacientes hospitalizados, algo que es absolutamente inusual y que deberíamos cuantificar, porque efectivamente cuando hablamos de qué tan colapsado está el sistema hospitalario y cuándo podríamos, por ejemplo, levantar una cuarentena, esos son elementos que hay que considerar. Pensar, por ejemplo, en levantar una cuarentena si tenemos hospitalizadas personas en los consultorios, por ejemplo, es un poco utópico. Y eso, desgraciadamente, hoy en día no lo tenemos documentado y hay que medirlo, cuantificarlo y ver cómo vamos avanzando. Con la dificultad y la demora que hay en el procesamiento de los testeos, usted ya nos lo decía antes, se dificulta por completo, como que se frustra la idea de hacer la trazabilidad y el aislamiento urgente y rápido que debiera hacerse, pues si pasan 2 semanas antes de un resultado, esa persona estuvo 2 semanas contagiando y cuando hayan pasado las 2 semanas quizás ya incluso deja de contagiar y ya contagió un montón de gente. Si es así, doctor Said, ¿qué hacer entonces? Adoptar, porque, a ver, tampoco me imagino que se le puede pedir peras al olmo, si no da abasto la capacidad de procesamiento, no da nomás, o hay esa capacidad, o se puede sumar esa capacidad en un plazo corto de días en Chile. A ver, yo creo que efectivamente hay un cuello de botella en el procesamiento. Es muy difícil que podamos escalar a la cantidad de test que hoy necesitaríamos, que sería probablemente 5 veces lo que estamos tomando hoy. Entonces, dado que eso es muy difícil, sobre todo hacer, por no decir imposible, en el corto plazo, es probable que el ministro tenga que ser más creativo y quizá tomar algunas medidas, como por ejemplo potenciar el diagnóstico clínico en los casos leves, es decir, pacientes que tienen síntomas, por ejemplo, de coronavirus, diagnosticarlos como coronavirus sin necesidad del examen. ¿Pero eso no se está haciendo ya? ¿No se está haciendo ya eso? Cuando se empezaron a incorporar los casos sospechosos, los probables, y se hizo una calificación ahí que no había que esperar PCR. O sea, sí, pero creo que eso probablemente hay que intensificarlo y quizá cambiar el foco de los exámenes, porque si estamos tomando tantos exámenes en Santiago y están saliendo positivos, quizá ya no es de mucha utilidad. Me explico, quizá hay que potenciar la estrategia de exámenes en un lugar como por ejemplo Valparaíso o en regiones donde hay menos contagiados y donde todavía una gran capacidad de toma de exámenes nos podría, por ejemplo, ayudar a contener el brote. Creo que en la situación actual basarnos solo en exámenes en Santiago es algo muy... En otras palabras, hay que actuar como que estuviéramos más contagiados nomás y tratar así y actuar en consecuencia. Claro, hay que actuar como que estuviéramos más contagiados, recurrir más al diagnóstico de caso probable o caso sospechoso, aislarlo en consecuencia, trazarlo también. Y bueno, evidentemente hay que tratar de escalar la capacidad de exámenes, pero seamos realistas, eso es muy difícil en el corto plazo. Y creo que también de los exámenes que se toman y de los casos que se detectan, ya sea clínica o por laboratorio, hay que potenciar la estrategia de aislar. O sea, hoy en día todavía yo escuchaba, por ejemplo, ayer una colega llamó para entregar un paciente a una residencia sanitaria y le pedían la PCR positiva, o le piden todavía exámenes o distintos requisitos. Se tiene que simplificar ese proceso,
tiene que ser solamente una indicación médica, así como se indica un paracetamol, se indica en una residencia sanitaria. De otra forma, si burocratizamos este proceso, sucede lo que hay ahora. Tenemos 10.000 residencias sanitarias, pero hay solo 3.000 en uso, que 3.000 no corresponden ni siquiera a la mitad de los pacientes diagnosticados en un día en Santiago. Entonces, realmente, si no simplificamos ese proceso, las residencias sanitarias no van a servir de nada. Entonces, Doctor Said, se nos va acabando el tiempo. Solamente quiero entrar en un punto que es sumamente relevante a propósito de lo que estamos conversando. Hay un informe publicado en CIPER Chile, titulado El desastre está aquí, de los investigadores Gonzalo Basigalupe, de Rafael González, Cristóbal Cuadrado, Vicente Sandoval y Cristian Faría. Los nombro porque son todos ellos doctores en distintas especialidades. Y ellos señalan lo siguiente: advierten el peligro de confiar en la tasa de letalidad, porque a pesar de todo lo que está pasando en Chile, se sigue señalando que tenemos una tasa de letalidad baja, comparativa, más allá de lo que, insisto, incluso de las cifras que se han entregado en las últimas semanas. Entonces quisiera preguntarle a usted, ¿cómo ve aquello? Porque la Universidad de Washington, en uno de tantas proyecciones, ¿no es cierto?, que ha hecho, hablaba de que podíamos llegar incluso a 12.000 muertos en agosto. Mire, yo creo que esa proyección probablemente no está tan lejos de un escenario posible. Creo que Chile se dirige aceleradamente a un escenario al estilo italiano. Creo que en términos de proporción de muertos por millón de habitantes, si Chile alcanza los 10.000 o 12.000 fallecidos, y ya estamos en 5.000, según las cifras reportadas por CIPER, entonces 10.000 no es una cifra realmente descabellada y corresponde a lo que había proyectado la Universidad de Washington. Entonces creo que hay que tomarse esto muy en serio. Chile va derecho, si es que no se toman medidas muy drásticas de reducir la movilidad y de diagnosticar, trazar y aislar, vamos derecho a un escenario al estilo de Italia, en muertos por millón de habitantes, lo cual creo que es dramático y me da un poco o sea, realmente me acongoja, me da tristeza, porque creo que no es algo que es evitable o que se podía haber hecho mucho más. Entonces creo que en ese sentido ojalá el cambio de ministro se acompañe de frente, de un cambio de estrategia, reconociendo que la situación es una catástrofe y no poniéndole otro nombre, sin usar eufemismos, y que actuemos en consecuencia, porque no se puede tener buena salud si no se reconoce la enfermedad.